Le recomiendo, marque su estilo, tome las riendas de la Secretaría de Gobierno y demuestre que las mujeres podemos mantener en orden nuestra ciudad. Usted debe de convertirse en una mujer de hierro y de la gran ciudad. En este recinto no solo es una fracción la que tiene de aliados, cuenta con nosotros. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, de la coalición parlamentaria. Adelante, diputado. Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros diputados. Buenos días y bienvenida, licenciada Patricia Mercado Castro. Bienvenidos a todos los invitados, medios de comunicación, que están con nosotros el día de hoy para seguir realizando un ejercicio de rendición de cuentas. Un ejercicio de rendición de cuentas que no necesariamente culmina con el hecho de darnos datos, no solamente es el hecho de presentar números. La rendición de cuentas también tiene que ver con justificaciones, tiene que ver con resultados, tiene que ver con sanciones y también con recompensas. Cuando alguien presenta un informe, no solamente se concluye la tarea de un año, también se tiene que dar rumbo a lo que vendrá. De ahí que nosotros, y atendiendo y entendiendo los 3 meses que tiene como secretaria de Gobierno, quisiéramos escuchar en lo que será su presentación, no solamente los resultados pasados, sino hacia dónde estaremos caminando. Para nosotros, sin lugar a dudas, eso es lo que más esperamos como coalición parlamentaria. Para que no nos quedemos solamente en una dimensión de información, sino también de creación de ideas, de creación de gobierno de la ciudad. Me permití leer con mucho detenimiento su informe y un punto que me llama la atención es el tema de la transparencia y acceso a la información. Creo que la Secretaría de Gobierno tiene un punto de oportunidad, yo así lo veo, de que su página de internet no solamente tenga letreros bonitos, sino también tenga información actualizada. Desafortunadamente quisimos buscar información que ampliara el informe de glosa y nos encontramos que hay espacios vacíos de nombres de funcionarios, nos encontramos con información bastante atrasada del mes de julio. Creo que no podemos avanzar en el tema de transparencia si desde la Secretaría de Gobierno tenemos esa seria carencia de información reciente. Yo creo que es un punto de oportunidad que se debe de reflejar en su página de internet, sobre todo para ser congruentes entre el discurso y el hecho. Sin lugar a dudas, otro tema que nos llama mucho la atención y que no solamente ha sido discutido para el Distrito Federal, sino es una discusión a nivel nacional, es el tema de la seguridad penal en los reclusorios. Sin lugar a dudas, no estamos cumpliendo con la tarea constitucional que tienen los reclusorios, que es la reinserción social, lo cual se convierte solamente en un gasto. Gastamos en comida, gastamos en alimentos, gastamos en muchas cosas dentro de los penales, pero no estamos gastando en eficientar la protección de los derechos humanos de los prisioneros,
no estamos gastando en poder garantizar una reinserción plena a la vida productiva y sobre todo a la vida social. Pero más allá de la reinserción, tenemos y queremos señalar que desafortunadamente nuestro sistema penitenciario se convierte en un sistema de captura para pobres y marginados, así nos lo dicen las encuestas. Por ejemplo, me voy a permitirles dar algunos datos. 2 de cada 3 internos proviene de hogares con marcadas carencias. 3 de cada 4 fueron detenidos por abogados de oficio y de ellos 2 de cada 3 dijeron que sus abogados no les explicaron qué ocurría durante el proceso y no ofrecieron prueba para defenderlos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos gastando eficientemente en la reinserción o simplemente estamos generando un gasto? Sin lugar a dudas, el tema de la marginalidad o del combate a la marginalidad es lo que nos permitiría realmente el poder solventar los problemas que tenemos en el sistema penitenciario, no ya en el castigo, en la prevención. Volvemos al caso que manejábamos tanto con el procurador como con el secretario de Seguridad Pública, que tenemos que hacer más trabajo de evitar que nuestros jóvenes, nuestros niños caigan en la delincuencia. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros presos tienen entre 18 y 30 años, el 40% de los internos. Desafortunadamente tenemos claras delegaciones de donde están emergiendo la delincuencia. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero, la Venustiano Carranza, Iztapalapa, entre otras delegaciones que son los que llevan la mayor cantidad de prisioneros a nuestras cárceles. Tenemos que abatir la marginalidad, si no de nada sirve que estemos gastando dinero en el sistema penitenciario. Es allí donde está la verdadera prevención. Una de las tareas que sin lugar a dudas lleva con más ahínco la Secretaría de Gobierno que usted encabeza es la interlocución con grupos sociales y de atención ciudadana. Me llama la atención que en el informe nos dicen que tardan entre 3 y 5 minutos en promedio para atender a las manifestaciones o los grupos de vecinos que se manifiestan en la zona del corredor de Reforma y el centro de la ciudad. Yo creo que sería muy importante que también nos dieran el dato cuánto se tardan en atender en el resto de la ciudad. Hay una cuestión que se ha presentado durante las pasadas comparecencias y es el que nos hablan como si existieran 2 ciudades. La ciudad que algunos denominan central y otros que denominan la periferia. Permítanle decirles, compañeros diputados, que existe una sola ciudad, porque no tenemos secretarios de la zona centro ni secretarios de la periferia, son secretarios de absolutamente toda la ciudad. Y creo que una secretaría que estaría destinada a hacer permear este discurso de que existe una sola ciudad y que la política que es y que se realiza en la zona centro se debe realizar en la periferia y en cualquier parte de la misma, tiene que ser la Secretaría de Gobierno. Desde ahí se tiene que impulsar una política que integre a la totalidad de la ciudad. No podemos disgregarnos, ni hacer cotos, ni fracciones de la misma. Somos una sola ciudad y ustedes gobiernan para todos. Pero no todo es malo, ni todo es crítica. Mucho me llama la atención la unidad especializada en convivencia urbana, que por lo que entiendo, y me gustaría que ahondara más en el tema, ha logrado dirimir una serie de problemas en diferentes partes de la ciudad y que creo que es un buen proyecto, un lugar o un punto de oportunidad, dado que, como manifestaba la corta estadía que usted ha estado en la Secretaría, eso nos llevaría a ver cómo se va a impulsar este tipo de programas y sobre todo si han tenido un gran éxito. Como lo mencionaba mi antecesora, la diputada Abril Trujillo, tiene que ver con el tema del reordenamiento del comercio en la vía pública. Es un discurso que hemos escuchado no solamente a lo largo de esta administración, lo hemos escuchado a lo largo de ya varias décadas, el problema de cómo meter en orden a los comerciantes en la vía pública. Tenemos hospitales o periferias de hospitales invadidos por comerciantes.
tenemos paraderos invadidos por comerciantes, tenemos incluso alrededores de oficinas públicas invadidos por comerciantes. En su informe menciona que durante este año se avanzará en ese tema del reordenamiento en la vía pública. No queremos promesas, queremos saber cómo se va a hacer y qué le toca a la Asamblea para darle los instrumentos para que ustedes lo puedan ejecutar. Claro me queda que no es una tarea en la que solamente ustedes como Ejecutivo tengan total responsabilidad. Nosotros como Asamblea Legislativa le tenemos que dotar de los instrumentos necesarios para el buen desempeño de su tarea. Y sin lugar a dudas, una preocupación de los capitalinos durante los últimos meses, durante las últimas semanas, tiene que ver con la coordinación con las delegaciones políticas. Entendemos y asumimos la diversidad de la ciudad. Entendemos cuestiones políticas, visiones ópticas diferentes, es natural en una democracia, pero lo que no entenderíamos es que se rompiera esta coordinación que ya se había establecido con las delegaciones. En ese sentido, le hacemos un exhorto para que no rompa la relación con las delegaciones políticas. Cada quien desde el ámbito de su competencia, cada quien desde sus atribuciones, cada quien desde su visión, pero sobre todo no podemos entrar en conflictos, no podemos entrar en confrontaciones. El entrar en confrontaciones y en conflictos implica empeñar la viabilidad política de la capital. Yo creo que es un muy buen ejercicio, los ciudadanos esperan mucho, esperan que el gobierno tenga la habilidad, tenga la responsabilidad, pero sobre todo tenga el profesionalismo para poder atender sus demandas, y parte de eso es la relación con las delegaciones políticas. La instamos a que no se rompa y sobre todo los avances que ya se tenían en temas como presupuesto participativo, suspensiones de ventas de bebidas alcohólicas, entrega y mantenimiento de obras a las delegaciones por parte de la autoridad del espacio público, no se detengan, que no se lleven con sesgo. Pasando a otro tenor y para concluir, nos gustaría saber, en el tema de comunicación cercana a la ciudadanía, no nos dice cuánta es el número de gente que ve el canal de televisión Capital 21. Creo que es una inversión muy importante y sí nos gustaría saber cuál es el fruto de la comunicación con la ciudadanía. Es cuanto. Les agradezco mucho. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Vania Roxana Ávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Gracias. Con su venia, diputado presidente, saludo a mis compañeras y compañeros legisladores de esta honorable asamblea. Licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, sea usted bienvenida a este recinto legislativo. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconoce que en los meses que lleva usted al frente de esta responsabilidad, no es aún tiempo suficiente para concretar logros que se aprecien en beneficio de los habitantes del Distrito Federal. Sin embargo, estamos seguros que en un futuro cercano sus buenos oficios tendrán que dar resultados que se reflejen justamente en el bienestar de las y los capitalinos, a lo que nosotros estaremos atentos y vigilantes, coadyuvando siempre en el ámbito de nuestra competencia. Estamos conscientes de que la densidad poblacional, su composición pluricultural, el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la movilidad, el fortalecimiento de instituciones democráticas, el desarrollo económico, la justicia social y el rescate de los espacios públicos representan todo un reto para la gobernabilidad de la capital. En el informe que usted hoy presenta, nos menciona inicialmente los resultados de la celebración de varios convenios de colaboración signados con diferentes dependencias de gobierno e incluso uno de ellos
contando con el aval de un organismo internacional. Al respecto, quiero referirme al convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno capitalino y el Instituto Electoral del Distrito Federal. Reconocemos el esfuerzo planteado para instrumentar todo lo que en él se establece, como la realización de actividades conjuntas de sensibilización, capacitación y difusión en materia de derechos humanos, derecho a la ciudad, perspectiva de género, igualdad sustantiva y no discriminación, con el fin de todo ello de coadyuvar al fortalecimiento de las labores que se realizan principalmente desde los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos. No obstante este esfuerzo, observamos con preocupación que las acciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes para cubrir las demandas más sentidas de la población capitalina, por lo que de seguir así, consideramos este convenio podría quedar solamente en buenos deseos. En este orden de ideas y con referencia ahora al convenio de colaboración interinstitucional signado en el año 2012 y que contó con el aval de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, celebrado con el objetivo de llevar a cabo mecanismos de protección a periodistas, así como a defensoras y defensores de derechos humanos en situación de riesgo con motivo de sus actividades, es de reconocer la publicación en agosto pasado de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Sin embargo, a pesar de estos trabajos, no podemos dejar de evidenciar la vulnerabilidad en la que se encuentran todavía los periodistas y defensores de derechos humanos en la capital de nuestro país. Por citar solo un ejemplo, todos fuimos testigos de los lamentables hechos ocurridos recientemente en la colonia Narvarte, donde perdieron la vida 5 personas, entre ellas Nadia Vera y Rubén Espinosa, demostrándose con esta tragedia, independientemente de las múltiples interpretaciones que se les han tratado de imputar a los hoy occisos, que los esfuerzos de protección a periodistas, colaboradores y o activistas de derechos humanos siguen siendo insuficientes y las buenas intenciones plasmadas en la ley están quedando simplemente en el papel. En este sentido, licenciada Patricia Mercado, le pregunto, ¿qué se necesita para que los convenios y leyes se traduzcan en acciones efectivas que garanticen la atención y protección de los derechos humanos de los ciudadanos que viven o transitan por la capital? En el documento que nos comparte, también se habla de la creación del mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal, asegurando que se garantiza la asignación de recursos específicos para esta tarea, por lo que le pregunto, toda vez que no se especifica en el informe, ¿a cuánto ascienden estas indemnizaciones? ¿Cuál es el procedimiento para su asignación? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuáles son las instancias encargadas de vigilar su ejecución y correcta aplicación? Por otra parte, en la glosa nos comparte que están trabajando en la elaboración del reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de trata de personas del Distrito Federal. Nos gustaría pudiera indicarnos cuál es el avance de este reglamento, así como para cuándo planean tenerlo listo. Con respecto al protocolo de atención para víctimas de delitos en materia de trata de personas, nos gustaría también preguntarle si además de la detección, protección y primeros auxilios están contemplando en la etapa de la prevención el llamado enganche de víctimas, principalmente de los jóvenes seducidos a través de las redes sociales, si el Gobierno del Distrito Federal tiene contemplado un programa de seguimiento y medidas preventivas para disminuir los riesgos de que las personas que fueron víctimas regresen a las redes de trata y, finalmente, sobre este tema, si existen programas de apoyo a los familiares a fin de proporcionar entornos más cálidos y seguros para las personas que regresan a sus lugares de origen después de haber atravesado por situaciones de trata. Finalmente, terminaría la primera parte de mi participación señalando
que al revisar el rubro concerniente al sistema penitenciario y reinserción social, de acuerdo al informe que nos fue entregado, se indica que usted inició su etapa con una población interna de 40.391 reos. 40.391 reos. Aquí tiene lugar una primera reflexión sobre el tema. Los centros penitenciarios en el Distrito Federal solo cuentan con infraestructura para 22.400 personas, es decir, hay una sobrepoblación de casi el 50%. Bajo este mismo rubro, el informe que nos ocupa señala que la transformación del sistema penitenciario en el marco del Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana y derivado de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal y las políticas de despresurización, se redujo a 37.219 el número de personas privadas de su libertad, lo cual representó el 7.85%. Datos que para la de La Voz representan una segunda reflexión sobre el tema, particularmente en lo relativo a la eficacia de los procesos penales y, por ende, al sistema de justicia penal con el que inició la presente administración, con respecto al sistema de justicia penal de corte acusatorio. Ante esta serie de apuntes y reflexiones, los diputados ciudadanos de esta legislatura consideramos impostergable que en su carácter de secretaria de Gobierno del Distrito Federal nos pueda informar sobre en qué condiciones viven los 18,000 reos que representan la sobrepoblación penitenciaria de los centros penitenciarios del Distrito Federal y qué medidas en materia de derechos humanos se están articulando para despresurizar los centros penitenciarios sin que dichas medidas dejen impunes los hechos delictivos que motivan sus procesos penales. ¿Cuál fue la causa legal que permitió que a 6 meses de haberse celebrado el nuevo sistema de justicia penal, el 7.85% de la población penitenciaria haya alcanzado su libertad? Señora Secretaria de Gobierno, son pocas preguntas, supongo, pero agradezco infinitamente su atención y principalmente su puntual respuesta a las dudas y preguntas específicas planteadas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. Con su venia, diputado presidente. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Muy buenos días, secretaria de Gobierno, y bienvenida a este recinto. Muy bienvenidos también a los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal que están presentes. Inicio no solo por saludarla, sino por plantear un posicionamiento y alguna aproximación interesante respecto a su comparecencia estos días. Y lo digo porque ya mis compañeros han hablado de distintos aspectos torales del funcionamiento de la ciudad, en donde existen comentarios específicos, por ejemplo, el hacinamiento en centros de readaptación social, en temas de corrupción, se va a hablar de desarrollo urbano y se van a hablar de manera continua de distintos temas que la ciudad está tratando. Y por supuesto que todos estamos conscientes y también todos hemos venido viviendo en la calle lo que viene ocurriendo con la ciudad. Pero estamos seguros que existe una aproximación y esa aproximación es la que el Partido Verde va a llevar a cabo ahorita y que nosotros creemos que también existe un distinto abordamiento a varios temas. Número 1, esta asamblea y el 7 de junio los ciudadanos del Distrito Federal decidieron con mucho esfuerzo, con libertad, pero sobre todo con mucha decisión,
que esta asamblea fuera compuesta por una pluralidad. La población decidió que no existiera ninguna fuerza que por sí sola pudiera modificar leyes o pudiera llevar a cabo los actos que a su juicio corresponden. Y eso genera, como la Ciudad de México lo es, una gran caja de resonancia y el corazón político de nuestro país, un gran reto. Y un gran reto porque debido a la propia pluralidad de esta asamblea, esta legislatura puede ser tremendamente exitosa si entendemos, comprendemos, escuchamos y aterrizamos las peticiones de los vecinos, o puede ser una de las peores legislaturas que haya existido en la historia de la Ciudad de México, porque pudiéramos no ponernos de acuerdo. Por ello nosotros creemos que la representación del Gobierno del Distrito Federal, encabezando por supuesto el jefe de gobierno, con más de o casi el 70% de votos que recibió en el 2012, generó altísimas expectativas en la población. Y estas expectativas, como en política se hace, deben interpretarse cuáles son los anhelos de la gente, cuáles son los miedos, cuáles son los gustos, los disgustos, qué espera la gente de nosotros. Y en junio 7 dio una nueva lección señalando que quería a una asamblea y a un gobierno del Distrito Federal activo, que si corrigieran distintos errores, por cierto, que su antecesor causó. Y voy a ser específico en esta materia. Hay dos pilares fundamentales que la ONU lo utiliza como pilares respecto de los derechos y de los derechos humanos en general. Número 1, los derechos políticos y civiles del ciudadano. Y número 2, los derechos económicos, sociales y culturales. En la Ciudad de México, nosotros creíamos y estábamos convencidos que los derechos políticos y civiles estaban absolutamente consolidados. Un gobierno de izquierda, durante 17 años, aumentando cada vez más libertades, pensábamos que ya estábamos del otro lado. Sin embargo, en los 3 primeros años de este gobierno, hemos visto que los derechos civiles y los políticos tienen una gran fragilidad, y una gran fragilidad en diversas materias. Lo vimos con el trato a las marchas, con un aspecto o con una aproximación punitiva. Se vigilaba, incluso se oprimió a diversos manifestantes en el ejercicio de su libertad de expresión, pero más aún en el ejercicio de peticiones políticas firmes. ¿Qué error cometimos durante los 3 años al reprimir distintas conductas que son la única válvula de escape que tienen los ciudadanos en una ciudad tan vigente, tan sólida y tan fuerte como la ciudadanía en el Distrito Federal? Por lo tanto, celebro que pasado octubre, las marchas en las que usted generó los acuerdos necesarios para que la sociedad y específicamente las ONGs tuvieran más peso y tuvieran más responsabilidad, es el camino que nosotros vamos a apoyar. Por lo tanto, nosotros también le comentamos, es bienvenida su presencia en este recinto, es bienvenido las modificaciones en el gabinete que llevó a cabo el jefe de gobierno, eran necesarias, eran impostergables, y sobre todo que se pueda aterrizar la recuperación de esos frágiles derechos civiles y políticos. En mi caso personal, a pesar de que ya terminaron campañas y es momento de legislar, yo recordaré que me asaltaron 2 veces en casa de gestión, una de ellas con ametralladoras cortas. Esas no son casualidades. Políticamente, la ciudad había sido abandonada porque quisieron imponer la decisión. No se estaba escuchando a los ciudadanos, no se estaba escuchando a la sociedad, lo que a un gobierno de izquierda le debería de caracterizar. Por lo tanto, nosotros creemos que su llegada es una luz de esperanza para recuperar las relaciones entre los poderes, como con una de las facultades que a usted le concede la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Y en esos términos esta asamblea ejercerá su autonomía, pero sobre todo también apoyará en los momentos que se tiene que apoyar, porque en usted recaerá no solo la estabilidad, sino la gobernabilidad de esta ciudad. Y a todos los ciudadanos
lo más importante que nosotros podamos tener es darle un futuro sólido a esta ciudad de a 20, 25 o 30 años, que en 3 años fuimos para atrás. Pero creemos que el jefe de gobierno ha atinado en recomponer su gabinete y ha atinado con la inclusión de Patricia Mercado, una ciudadana que también conocemos sus éxitos, sus fracasos, pero entendemos que usted quiere escuchar a los ciudadanos y que quiere tener un trato de pares con los diputados, no de sumisión, no de imposición. Y eso siempre se le dará la bienvenida. Y para ello requerimos un punto que en el Partido Verde lo acompañaremos: vigilar el cumplimiento de la ley, vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Y eso implica que las normas sean efectivas en México y especialmente en el Distrito Federal. Hoy hay diversos poderes que han pretendido y que han visto el poder como una manera de imponer. Nosotros no creemos que el poder tenga ese efecto. Creemos que el poder sirve cuando se escucha a los ciudadanos. Creemos que el poder sirve cuando uno ejerce liderazgo. Y el liderazgo no es la imposición. El liderazgo es abrir bien los ojos, escuchar y saber hacia dónde va la ciudadanía. Y creemos que esa ambición de todos los ciudadanos y de todos los legisladores está presente. Creemos que tenemos que evolucionar de manera progresiva en derechos, pero sobre todo lo tenemos que hacer con honestidad. Y sabemos que usted es honesta y eso siempre será bienvenido. Por lo tanto, a 2 meses de su llegada al gobierno, nosotros más bien creemos que debemos plantear hacia dónde vamos a ir. Poco ha tenido oportunidad de hacer y lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, contará con nuestro apoyo para modificar muchos de los problemas de derechos políticos y sociales, civiles, económicos y culturales que existen en la ciudad, y el Partido Verde estará ahí con nuevos planteamientos, por ejemplo en la regularización territorial. Es urgente que en materia de propiedad se consolide la Ciudad de México. Es urgente que modifiquemos, que por cierto le corresponde a la Secretaría de Gobierno, la regularización territorial, específicamente la administrativa. Apoyaremos a los notarios, pero también creemos que el registro público de la propiedad debe ir solventando entre el 25 y 30% de los ciudadanos que hoy no cuentan con una propiedad y que sobre todo no cuentan con ese gran derecho que significa la propiedad y que significa un futuro para nuestra población. Por ende, el Partido Verde tiene una aproximación de trabajo, de recuperar el tiempo que hemos perdido, y con usted creo que lo vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado. Con su venia, señor presidente. Ciudadana Dora Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, secretarios que la acompañen, diputadas, señores y señores, en esta coyuntura histórica para la ciudad y sus habitantes, en el que concluye la hegemonía que por 18 años mantuvo un partido político, con errores y aciertos que sin duda reconocemos. Dimos paso al diálogo abierto en el marco de la glosa del informe del jefe de gobierno. Sostuvimos los legisladores y funcionarios públicos. En este ejercicio republicano de rendición de cuentas, se escucharon todas las voces y todas las expresiones. Iniciamos una nueva etapa que exigirá de todos tolerancia ante la pluralidad y las fuerzas políticas que convergen en esta asamblea. En este contexto recuerdo una frase de Jesús Reyes Heroles que trató con sus palabras los momentos críticos en los que los partidos de oposición se quedaban afónicos cuando pretendían que los escucharan. Reyes Heroles dijo atinadamente: la democracia es el mandato de las mayorías y el respeto a las minorías, el acatamiento de las minorías al mandato de las mayorías, sin despreciar nunca que estas minorías
puedan convertirse en mayorías. Como titular de una dependencia política por esencia, deberá fortalecer el diálogo y los consensos entre todos los actores políticos y sociales, misión que con eficacia cumplió su antecesor en el cargo. El acontecer de nuestros días obliga a los funcionarios del gobierno capitalino a actuar con responsabilidad. Particularmente una secretaría como la de Gobierno tiene la obligación de interactuar con todos los grupos y las organizaciones de la sociedad civil para encontrar consensos que beneficien la colectividad. Por ello, la Secretaría de Gobierno, que es la jefa del gabinete local, le exigimos trato justo para otro órgano local. Trato justo para todas las expresiones y no solo para un grupo que pretende presentarse como la única voz de los ciudadanos, pero que se equivocan. Es decir, el diálogo a los acuerdos, secretaria, no solamente dar con algunas organizaciones bajo el argumento de ciudadanizar las acciones de gobierno. En la jornada del 7 de junio, los ciudadanos expresaron su deseo de que la capital prevalezca la pluralidad y la equidad por encima de intereses personales y de grupo. Por eso le exhortamos a que hablemos de diálogo, de acuerdos, de tolerancia, pero sin discriminación. La exhortamos a solucionar los conflictos que por su importancia han marcado la vida cotidiana en esta ciudad. La invitamos a ejercer el cargo encomendado con sensibilidad política para hacer posible que los derechos humanos se representen y una práctica cotidiana. Esperemos que el principal canal de comunicación no falle entre los órganos locales de gobierno, porque es muy necesario el acercamiento de su secretaría con el trabajo legislativo y con el respeto de la autonomía del órgano judicial. Asimismo, esperamos no falle en la comunicación con los nuevos jefes delegacionales. Y hablando de formas de gobernar, reconocemos su lucha a favor de la equidad. Sabemos que su presencia en la Secretaría de Gobierno es producto de su esfuerzo y capacidad, sin duda características propias de la mujer mexicana. Le responderemos y le reconoceremos que este tema podrá ser que la equidad de género es parte de nuestra cultura y no son líneas de un discurso. En otro tema, permítame hablarle de la libertad de expresión y manifestaciones. Con beneplácito recibimos la noticia de la apertura de la plancha del Zócalo a padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, porque la libertad de manifestaciones es un derecho constitucional. Sin embargo, el mismo trato pedimos para aquellos que se inconforman y se manifiestan por la falta de agua en sus comunidades, para aquellos que entre la falta de oportunidades buscan el sustento a sus familias en la vía pública, para quienes se manifiestan en contra de las obras públicas que no cuentan el consenso ciudadano. Pedimos la misma tolerancia y respeto y que prevalezcan los acuerdos. Esto no significa que los actos de autoridad no se apliquen cuando se tengan que acudir y el orden público no se solape el vandalismo como un falso derecho humano. No aceptamos que en la Ciudad de México se fomente el turismo vandálico, que nada contribuye y que se permitan a los manifestantes arrasar con el patrimonio urbano. Le pedimos mesura con las manifestaciones, pero también responsabilidad con el cargo. Pasando a otro asunto de la misma importancia, falta mucho por hacer en cuestiones de derechos humanos vinculados al sistema penitenciario de la capital. Administraciones pasan y el problema de población de los reclusos crece alarmantemente, pues un sistema creado para alojar a 30,000 presos actualmente, la cifra nos indica que existen 44,000. Por ello, toda buena voluntad que en su informe nos presenta, confiamos en que se refleje con acciones. Quienes integramos al grupo parlamentario del PRI, legislaremos para garantizar un moderno y eficiente sistema penitenciario. Exigimos terminar con privilegios, que los custodios cumplan con lo que le exige la ley y los reos paguen a la sociedad el daño que ocasionaron. Sobre este arcaico problema presentaremos una reforma a la ley de centros de reclusión donde se contemple la separación y reclasificación de los sentenciados, trabajo obligatorio de los presos y dignificación del interno a través de una nueva modalidad en la reclusión y la preliberación, donde el Estado tenga la obligación de proporcionar un empleo acorde a su capacitación y se puede incorporar a la sociedad. Esto no es nuevo. En estados como Colorado y Maryland, en la Unión Americana reportaron ingresos de $1,400 millones anuales a través de la implementación en esta modalidad.
Un tópico más que exige nuestra atención, secretaria, es la seguridad pública. En este rubro reconocemos grandes avances y una lucha frontal a la delincuencia que, como todas las grandes ciudades, intentan apoderarse de las calles, escuelas y lugares de recreación. Le propongo que juntos definamos estrategias sólidas que nos ayuden a fortalecer la seguridad pública que tanto exige la población. Un tema no menos importante es el referente a los asentamientos irregulares, invasiones al suelo de propiedad social y de conservación. Las cifras revelan que existe un promedio de 858 asentamientos irregulares y que las delegaciones más afectadas son Xochimilco, Milpalta y Coajimalpa. Confiamos en que este rubro será atendido. Queremos que la gente tenga mejores condiciones de vida. Por eso respaldaremos la iniciativa que propuso el jefe de gobierno sobre cambios de uso de suelo. Apoyaremos en aquellos lugares donde existan las condiciones de vida adecuadas y servicios públicos. El gobierno regularice y beneficie a miles de familias. Secretaria de Gobierno, en el PRI le damos el beneficio de la duda, porque sabemos que en un par de meses no es posible erradicar la omisión que se dieron en los últimos 18 años. Cuente con nuestro apoyo para que los proyectos que promueva avancen y generen beneficios que favorezcan a todos los ciudadanos. Concluyo, secretaria. Estamos seguros que el fortalecimiento de la apertura y el diálogo y el respeto a todos los grupos e individuos lastiman todo lo que se ha venido haciendo, pero transformaremos la realidad que lastima a estos capitalinos, pero sin confrontaciones, pero sobre todo, secretaria, sin filias ni forbias. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Con su venia, diputado presidente. Buenos días, compañeras, compañeros diputados. Distinguida licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, sea bienvenida a este recinto. Hace aproximadamente 10 años, usted comenzó un recorrido por toda la nación, convocando a mexicanos a conformar una mayoría alternativa. Nos llamaba a construir una verdad, la verdad de México, a partir de las verdades de todos, de las razones de todos. Nos llamaba a privilegiar el diálogo y el acuerdo, asumir nuestras responsabilidades democráticas y, sobre todo, a superar la parálisis del gobierno causada por las viejas prácticas de los políticos tradicionales. Hoy, una década después de ese importante esfuerzo, comparece ante este Parlamento como representante de un gobierno emanado por uno de los partidos más tradicionales del Distrito Federal. ¿Y quién habría de imaginar la posición en la cual se encuentra hoy? ¿Quién habría de decir que usted se encontrará hoy en esta situación? Pero sobre todo, ¿quién habría de verla hoy llevando a cuesta una carga histórica que no es su culpa, pero ahora sí su responsabilidad? A escasas semanas de su nombramiento, usted tiene en sus manos la extraordinaria tarea de reivindicar la acción política, la inclusión, el consenso plural y el diálogo, en la conformación de un nuevo modelo político para el Distrito Federal. Y, estimada secretaria, quiero expresarle en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que creemos en usted. Sin embargo, nuestra confianza, la confianza depositada en esta Asamblea, no es suficiente para construir este gran acuerdo. A usted le hará falta convencer no solamente a nosotros, sino a todos los habitantes del Distrito Federal. Señora secretaria, la democracia no se agota con el simple ejercicio de sufragio. No será suficiente el acuerdo alcanzado el día de la elección para esperar que la pluralidad se conserve, si no la reafirmamos día con día. Y este gran reto
trasciende la responsabilidad de reivindicar a la política. Existe un hartazgo generalizado por los vicios de este gobierno. A últimos tiempos se ha dejado de tener diálogo y se ha perdido la capacidad de crear acuerdos. Y hemos visto en innumerables ocasiones cómo, por un lado, se ha permitido a grupos violentos actuar con absoluta impunidad en perjuicio de la mayoría, y por el otro, se reprime a aquellos ciudadanos que de forma legítima y pacífica defienden sus causas. Prueba de ello es lo sucedido en el deprimido vehicular Mixcoac. Dejarlo claro, secretaria, el PAN no está en contra de proyectos u obras que le sirvan a la ciudadanía, pero al respecto, el gobierno olvidó negociar y establecer acuerdos y en lugar de ello optó por la represión hacia la movilización legítima de los vecinos que expresaban su voluntad como verdaderos habitantes de la zona, haciendo presencia de granaderos, señora secretaria, con el fin de replegar la manifestación en contra del proyecto. Señora secretaria, qué tristes son los resultados de los políticos tradicionales, ¿no lo cree? Es importante que no confundamos libertad con libertinaje, ni orden con represión. Pero hoy, secretaria, los tiempos han cambiado. Las decisiones que regirán el rumbo de esta ciudad durante los próximos 3 años ya no se tomarán en el Monte Olimpo. De ahora en adelante se tendrán que escuchar a los habitantes y a las diferentes fuerzas políticas que coexisten en el Distrito Federal. Ese es precisamente el objetivo de su nombramiento. Como lo dijo el propio jefe de gobierno, responder a las demandas de la gente, a la necesidad de mantenerse abiertos al diálogo, a las propuestas y al consenso. Entendemos que esta labor no ha sido fácil y no será fácil. Por supuesto que debemos reconocer los grandes resultados en materia de acceso a información pública y transparencia. Sin embargo, aún se requiere de la participación conjunta de los 66 diputados aquí convocados, del gobierno y de todas sus secretarías, así como de millones de personas que buscan el bienestar para la ciudad. Por ello, señora secretaria, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional la invita a emprender una reconciliación ciudadana. Queremos tenderle la mano para reivindicar la acción política de la Secretaría sumando en favor de la sociedad. Esta reivindicación comenzará por una nueva etapa de mayor comunicación, sensibilidad sobre los temas que atañen a los ciudadanos. Esta es una oportunidad histórica, secretaria, y tal vez sea la última oportunidad para lograr la gran reconciliación que esperan los ciudadanos. Vivimos en un punto de quiebre en el cual estamos obligados a superar aquella parálisis que usted misma denunciaba hace más de una década y alcanzar las expectativas de aquellos que nos pusieron aquí. Este es el espíritu del Partido Acción Nacional. Trabajar como una oposición responsable, privilegiando las acciones llevadas a cabo por el gobierno de esta ciudad, siempre y cuando sean benéficas para los capitalinos, dejando atrás los antagonismos políticos e ideológicos, mientras se tenga la mira puesta en la trascendencia histórica y en el bien común. Los diputados del PAN estaremos atentos a que la Secretaría de Gobierno cumpla con las atribuciones que tiene conferidas y enfrente los grandes retos para los que fue creada. En materia de reclusorios, resulta crucial diseñar un proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida del sistema penitenciario del Distrito Federal, bajo un nuevo sistema que cumpla la obligación constitucional de separar a los sujetos a proceso de los sentenciados, mejore los controles de seguridad y disciplina hacia la población interna, genere condiciones de vida digna para los reos, cumpla con la finalidad de reinserción social con estricta observancia al respeto a los derechos humanos e inhiba la operación de los grupos criminales al interior de los reclusorios. En cuanto al ordenamiento en la vía pública, es necesaria una política integral que busque fomentar la actividad económica de los comerciantes que se encuentra bajo el esquema de la informalidad, integrándolos al sector productivo, mejorando con todo ello el paisaje urbano y la convivencia social en la Ciudad de México. No solamente la labor tiene que ser en el primer cuadro del centro histórico, tiene que ser en toda la ciudad.
Por lo que respecta a la regularización de la tenencia de la tierra, resulta prioritario encauzar el crecimiento poblacional a la par del equipamiento urbano, erradicar los asentamientos irregulares solapados con fines políticos. En materia de derechos humanos, estamos obligados a luchar por salvaguardar su pleno funcionamiento en la ciudad. El vasto número de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos a las dependencias de administración pública local nos revela la importancia de fomentar una cultura pública sobre los mismos y reforzar la capacitación de los funcionarios para el respeto y vigilancia de estos derechos. Distinguida secretaria, quiero convocarla a esta oportunidad histórica con un sentido de responsabilidad, demostrando la congruencia con las ideas que nos distinguen. Espero que dentro de 10 años podamos hacer un balance de los logros obtenidos y encontremos el legado que nuestro compromiso trajo a esta ciudad. Haberla convertido en la capital digna, respetuosa y generosa, que nos inspire el orgullo de haber alcanzado las mejores oportunidades para las generaciones venideras. Esta es la fórmula de la vocación política para la cual hemos sido llamados. Como usted bien dijo, una gobernabilidad democrática e incluyente se consolida así, a través de las decisiones compartidas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Con su venia, señor presidente, saludo con gusto a los secretarios e integrantes del gabinete aquí presentes del Gobierno del Distrito Federal. Licenciada Patricia Mercado, el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto, le extiende la más cordial de la bienvenida a esta Asamblea Legislativa. Desde el primer momento de esta legislatura, el Grupo Parlamentario del PRD asumió el compromiso con la población de la Ciudad de México de fomentar y ampliar la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestra capital, desde 1997, ha fortalecido su carácter libre, abierto e ideológicamente diverso. El gobierno de la Ciudad de México es y seguirá siendo de izquierda, comprometido con el progreso y el bienestar de la gente. La demanda ciudadana a cada autoridad en los diferentes niveles de gobierno en la ciudad nos obliga a ir más allá de la voluntad política para responder con un mejor gobierno para todos. Hoy, la Ciudad de México es sinónimo de pluralidad, libertad, diversidad y generosidad. Somos el primer gobierno en el país donde cada uno de las y de los funcionarios públicos tiene que presentar una declaración de intereses para evitar suspicacias y erradicar cualquier posibilidad de irregularidad o deshonestidad, como lo es el conflicto de intereses. Por eso hoy ratificamos nuestro compromiso por la transparencia y nos comprometemos a presentar una iniciativa para hacer ley y para hacer una obligación el llamado 3 de 3, que todos los funcionarios y los legisladores presentemos y hagamos pública, sin excepción, nuestra declaración de intereses, la declaración de evolución patrimonial y la declaración de impuestos. Somos los pioneros en la inclusión de la ciudadanía como observadores del destino del dinero público. No nos da miedo el escrutinio ni la observación crítica de nuestros actos. Durante las comparecencias ante este pleno, se ha demostrado que las ideas se concretan en acciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, nuestra agenda parlamentaria incluye garantizar el derecho a la salud para las personas en reclusión y la creación de un observatorio
ciudadano para hacer respetar los derechos de la comunidad LGBTI, con la finalidad de consolidar nuestra vocación de ciudad respetuosa de los derechos humanos, la ciudad más amorosa y solidaria. Es de resaltar que este grupo parlamentario, por conducto del diputado Mauricio Toledo, trabajará por la creación de 2 comisiones ordinarias, una de diversidad y otra de protección a la niñez. También nuestra ciudad es vanguardia en materia legislativa. En este gobierno se han promulgado 2 leyes de avanzada y sin precedentes a nivel nacional. La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes incluye, reconoce y acredita a los jóvenes como actores fundamentales de cambio, así como la promulgación de reformas al Código Civil en materia de identidad jurídica de las personas transgénero y transexual. Somos y seguiremos siendo demócratas, revolucionarios y respetuosos de las garantías constitucionales y de las libertades de expresión y manifestación de ideas. No hay otro gobierno en el país donde la lupa ciudadana y los medios de comunicación estén tan atentos del quehacer público. Creemos en el desarrollo comunitario y podemos resaltar que el rol de las mujeres en esta capital se ha transformado con distinción por su voluntad y trabajo permanente para colocarse como generadoras de activación social, económica y política. Usted, secretaria, es digno ejemplo de ello y de la lucha de las mujeres y de la equidad de género. Queremos resaltar el carácter estratégico de la Secretaría a su cargo en el desarrollo de la Ciudad de México y de su zona metropolitana. Vale reconocer también el trabajo del exsecretario Héctor Serrano Cortés como constructor de acuerdos y consensos en beneficio de la ciudad, acuerdos que lograron concretar en la pasada legislatura importantes reformas que hoy se encuentran vigentes. Debemos considerar a la ciudad como una gran megalópolis, cuya vida e intercambio social, cultural, económico impacta lo mismo al Estado de México que a Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo o Morelos, por lo que enfrentamos el reto de desarrollar a la ciudad como un centro de negocios estratégico para Latinoamérica y aprovechar su vinculación geográfica para establecer un vínculo global con América del Norte, Europa y Asia. En una ciudad de libertades, insisto, en una ciudad de libertades, una demanda permanente es la libertad de tránsito. Nuestra fracción está comprometida con la libre manifestación de las ideas y con el desarrollo económico, sí, de la capital, por lo que es inaplazable crear una comisión interinstitucional entre el gobierno federal y el gobierno local para atender de manera expedita y permanente las más de 7,000 marchas que se registran al año y que trastocan el desarrollo económico de la Ciudad de México. En los momentos actuales en que se ha logrado la concurrencia de quienes no piensan como nosotros, gracias a nuestro sistema electoral, lo aplaudimos y reivindicamos, porque en la diferencia está la gran oportunidad de converger. Es nuestra ciudad donde existe un pluralismo ideológico, un pluralismo de intereses, que solo a través de la concertación, el diálogo permanente, la participación democrática y la justicia como medida generalizada habrá de dar resultados positivos para todos. El reto es, pregunto, ¿cómo lograr converger para encontrar una mejor visión de ciudad para los próximos 10, 20 o 30 años? La Secretaría de Gobierno asume hoy su responsabilidad de alcanzar equilibrios para el bienestar general, basada en compromisos éticos y de carrera probada. Se involucra en todos los niveles de la administración, como la construcción de acuerdos, alianzas, y es la edificadora de la gobernanza para la ciudad. El actuar por el bien de la ciudad y de todos los actores políticos debe de ser, al menos por irreconciliables que parezcan las diferencias, un mínimo acuerdo, en común, en trabajo y, por supuesto, en pensamiento. Y entonces, pregunto, ¿en qué debe de estar basado este mínimo consenso que derive en un acuerdo entre todos los partidos políticos
aquí representados. Yo creo, sin temor a equivocarme, que debe de basarse en propiciar la justicia, libertad, democracia y seguridad, resumidos en la obligación de sujetarnos todos a las decisiones de las mayorías, en el compromiso de reformar la Constitución y promover en el ámbito federal la reforma política y el compromiso de estar en contra de la violencia y de la impunidad. En la Secretaría de Gobierno se deben de priorizar los deberes y cuidar que el servicio obligue a todos por el bien común. Hay temas que resaltar en esta glosa del tercer informe. Por ejemplo, el programa de derechos humanos y en particular la protección a periodistas y defensores de los mismos, la coordinación metropolitana, la interlocución con grupos sociales y con énfasis en aquellos miembros de la diversidad sexual, la erradicación de la trata de personas en la ciudad, la implementación de la Carta de Derecho a la Ciudad, la transparencia y acceso a la información pública, entre otros. Reconocemos avances importantes, pero hay acciones pendientes. La transformación del sistema penitenciario. Aquí lo han dicho los compañeros de los distintos partidos políticos. El recién inaugurado Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria nos pone a la vanguardia en la materia, pero subsisten condiciones de hacinamiento y de trato inadecuado en los demás centros de reclusión. Estamos seguros que todas las fracciones aquí presentes, que bajo su responsabilidad también pública, secretaria, en la próxima discusión presupuestal se considerará contar con los recursos necesarios para resolver el problema que impera en los reclusorios de la Ciudad de México. Es un logro también, decirlo, a todas luces visto y que nos llena de orgullo la atención especial a adolescentes en reclusión. Es una premisa básica de todo gobierno cuidar a su juventud. La no criminalización de los jóvenes contribuye a la transformación de las bases de la violencia, la desigualdad y favorece la cohesión social. El anhelo de promover la resurrección de épocas definitivamente superadas, el afán de reconstruir grupos que cumplieron su misión en la ciudad y, por sobre todas las cosas, el ansia de restituir situaciones políticas que pudieran serle propicias para polarizar voluntades y formar núcleos de acción política, son las causas que mueven, perturban la tranquilidad que impera en la Ciudad de México. Aclaro, que se escuche bien y recio, aclaro, no estamos en contra de los disidentes, puesto que venimos de la disidencia, venimos y nos apoyamos en aquellos que en la disidencia, en la heterodoxia, encontraron su legítima e histórica razón de ser. Hoy el grupo parlamentario que represento lanza una convocatoria particularmente a este cuerpo legislativo para ser la generación del sí, el sí a la propuesta, el sí a la generación que da la cara, el que tiene vocación de gobierno. Queremos invitarles a ser parte de la generación, ojo, reitero, que no divide, sino reconcilia. Debemos todos juntos iniciar una nueva etapa en el arranque de esta Asamblea Legislativa. Esta nueva etapa debe caracterizarse por el aprovechamiento íntegro del impulso adquirido en la pluralidad, viva la pluralidad de nuestra conformación aquí. Allí reside nuestra riqueza y oportunidad para alcanzar nuevas metas y sortear los retos que impera en la Ciudad de México. Quisiera recordar una premisa de un político tabasqueño que gobernó esta ciudad. Convoquemos al establecimiento de un acuerdo, insisto, acuerdo, que permita concretar alternativas para solucionar los grandes problemas de la ciudad y pasar con la participación activa de la gente, de la simple alternancia a la transformación profunda que requiere la Ciudad de México. Por eso, en este sentido, el llamado es muy simple. El 7 de junio, a muchos, a la izquierda, nos cayó el 20, pero a todas las fuerzas políticas de esta capital. Por eso el llamado es hacer acuerdos, hacer consensos, ser productiva este Parlamento. Concluya, diputado. Concluyo, señor presidente. Inauguremos y hagamos
Nuestro, el diálogo que construye con sensibilidad y reflexión y estudio de acción para orientar la ley en una nueva realidad que debemos transformar dentro de la legalidad y por la vía institucional. Hagamos como si esta fuera nuestra última oportunidad para hacer todo lo que debemos hacer. Disponemos de un rico legado por la instauración del primer gobierno democrático de la Ciudad de México. Antes y ahora debemos vencer o eludir obstáculos y superar dificultades, sin quebrantar la línea esencial de la democracia, que es el diálogo y la búsqueda de consensos. Incorporemos nuevas ideas, prioricemos la discusión razonada y adoptemos nuevos métodos para enarbolar nuevas banderas. Es cuanto, señor presidente, y gracias, compañeros diputados. Gracias, diputado. Por último, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Adelante, diputada. Bueno, buenos días. Licenciada Dora Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno, sea bienvenida a la Casa del Pueblo. Y saludos a los padres de presos políticos, estudiantes que están aquí y expresos políticos también que están aquí. Saludos a ciudadanos de diferentes delegaciones como Coajimalpa, Gustavo Madero y Miguel Hidalgo. Sabemos que usted habrá de manifestar nuestra petición al jefe de gobierno para que en el 2016 él mismo escuche y responda a las grandes preguntas ciudadanas en este mismo recinto. Con fundamento en el artículo 10 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su fracción 20ª, atentamente los 16 diputados aquí presentes, estaremos pendientes de sus respuestas concluyentes y sin vacilaciones. Recuerde que queremos soluciones reales a carencias reales, respuestas concretas a demandas concretas. La capital se encuentra actualmente bajo el embrujo de un fantasma, el del neoporfirismo, que se apodera de las calles de las colonias populares, las de clase media y sobre todo de los callejones y brechas de zonas ignoradas por urbanistas y jefes delegacionales, otorgando las llaves de la ciudad a empresarios extranjeros. Ese aspecto cobró vida y se apoderó de las conciencias de algunos funcionarios, como Simón Neumann, ex titular de la CEDUBI, cuyos nexos con el sector inmobiliario les permitió usar de manera abusiva la aplicación de la norma 26, que regula la construcción de viviendas de interés social. Esta reducción les permitió obtener jugosas ganancias al venderlas a precios inaccesibles, cuando el beneficio de esta norma estaba destinado para las familias de escasos recursos. La voracidad de las inmobiliarias, como en los casos de las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, no tiene límite y las autoridades de CEDUBI, en un acto de gobierno omiso y sobre todo de los recientes exjefes delegacionales, hoy varios de ellos diputados de esta soberanía, permitieron la invasión en todo tipo de terrenos como suelos de conservación y de uso protegidos, como ejemplo en Álvaro Obregón y Coajimalpa. Es conveniente recordar que el caso Neumann sigue sin aclararse. Hace más de 30 años en la delegación Coajimalpa, el gobierno capitalino entregó a consorcios inmobiliarios 820 hectáreas de reserva ecológica de su propiedad, de las que los habitantes de los pueblos originarios de esta demarcación rescataron más de 417 que ahora están en riesgo de convertirse en megaproyectos,
con la anuencia de autoridades del Gobierno central y delegacional. Están los casos de los bosques del Ocotal y el Cedral, cuyas extensiones suman más de 400 hectáreas que se pretenden robar a sus legítimos dueños a través de prácticas ilegales. Es necesario precisar que los habitantes de 68 asentamientos irregulares en esta demarcación están en peligro de ser despojados. Hablamos más de 12,000 familias y más de 60,000 personas originarias. Lo anterior da pie para recordar que existen más de 960 asentamientos humanos en diferentes delegaciones del Distrito Federal, en los que habitan más de 78,000 familias, más de 390,000 personas que serán lanzadas a la calle y obligadas a abandonar sus pueblos y barrios originarios para hacinarse a las orillas de la ciudad, sin agua y sin servicios públicos. En estas circunstancias, urge reformar la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, el tema de desalojos de zonas de reserva ecológica, catalogadas como suelo de conservación y zonas verdes. Deben llevarse a mesas de trabajo donde la voz de los habitantes de los pueblos y barrios originarios sean escuchadas y respetadas. Solicitamos a su vez se investigue a fondo el caso del Parque Reforma Social, que se encuentra en litigio y hasta donde tenemos conocimiento, un juez ya dictó sentencia a favor de la asociación Carlos Cuevas Lascurain, cuando no ha comprobado ser dueño de más de 20,000 metros cuadrados de extensión. Al respecto, surge la sospecha de una expropiación ilegal que se pretende realizar en este año. Con dinero del pueblo se proyectan pagar 260,000 millones de pesos a alguien que no acredita la propiedad para que el parque regrese a manos de la ciudadanía y los miles de deportistas continúen su actividad cotidiana. En ese sentido, demandamos a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dé una respuesta favorable a los legítimos dueños que han comprado constitucionalmente la propiedad de las extensiones de suelo en Comento, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno del DF, antes de que termine este año. Además, gira instrucciones para evitar desalojos injustificados sostenidos tan solo en el lucro y beneficio particular de grupos inmobiliarios nacionales y extranjeros. También estoy segura que conoce los casos de corrupción y de impunidad de algunos secretarios del Gabinete Legal, directores generales de empleo y de los titulares de la dependencia descentralizadas del Gobierno capitalino. Asimismo, está enterada de cómo las 16 exjefes delegacionales en 3 años se ocuparon más de sus campañas políticas y el posicionamiento de sus imágenes personales, al hurto y desvío de recursos financieros que pertenecen al pueblo y no a sus carteras, sino a sus cuentas bancarias personales o familiares. Para no dejar en el aire este comentario, bastará con citar algunos algunos casos de peculado, abuso de poder y de confianza. Está en el caso del exoficial mayor del exdirector del Metro, del extitular de Obras, quien otorgó 2 contratos por un monto total de 71 millones de pesos a una empresa privada en la que su esposa se desempeñó como directora comercial, a quien a la fecha no se sabe nada de las investigaciones. Están los casos más significativos de supuestos desvíos de recursos de los ex recientes delegados de Iztapalapa, Coyoacán, de la Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Azcapotzalco, que no han sido investigados a fondo y mucho menos llamados a declarar. ¿Será porque gozan de fuero? Uno de los funcionarios más cuestionados de esta y anterior administración y que debe dejar el cargo y pagar por probables delitos electorales es exsecretario de Gobierno y hoy titular de la CEMOVI, Héctor Serrano Cortés. De acuerdo con la cuenta pública del 2014, la Secretaría de Gobierno, hoy a su cargo, realizó el año pasado un gasto por 4,540 millones de pesos durante el 2014, siendo que en el decreto aprobado por esta Asamblea solo le autorizó un monto de 2,848 millones de pesos, es decir,
superó lo aprobado en un 59.4%. Si a ello le añadimos 1.308 millones de pesos gastados durante el primer semestre de este 2015, tenemos que su secretaría gastó por más de 4.600 millones de pesos entre el segundo semestre del 2014 y la primera mitad de este año. Estos gastos de más no están satisfactoriamente explicados ni en la cuenta pública del 2014 ni en el informe del avance de las finanzas públicas al primer semestre del 2015, que ustedes han mandado a esta soberanía. ¿Podría explicarnos estos excesos, señora secretaria? ¿Acaso, aparte de estos recursos, se utilizaron para la escandalosa compra de votos realizadas por este gobierno en las pasadas elecciones? En este sentido, le pedimos a la Secretaría de Gobierno gire instrucciones con la finalidad de que se practiquen auditorías integrales a cada una de las 16 recientes exdelegaciones, a las 16 recientes exjefes delegacionales, así como cada uno de los secretarios del gabinete del doctor Mancera a la brevedad, antes que termine el 2015, en base en los artículos 79, 122 y 134 de nuestra Carta Magna. Usted destaca la participación de la sociedad en las decisiones políticas y públicas como un derecho humano. Entonces, ¿por qué hay en la cárcel ciudadanos que han manifestado públicamente sus críticas a un sistema gubernamental corrompido que ampara sus fechorías en la impunidad? Queremos en libertad a todos los presos políticos que injustamente han sido encarcelados y violentados en sus elementos derechos humanos. Ahí está Abraham Cortés, Luis Fernando Bárcenas, Fernando Sotelo y Jesse Alejandro Montaño, por ejemplo, acusados de ultraje a la autoridad y posesión de objetos para agredir, quebrantamientos que fueron fabricados para tratar de silenciar sus ideas revolucionarias y otros delitos, estando presente aquí su madre de Luis Fernando Bárcenas, que está en huelga de hambre en este momento. De igual manera, usted destaca que la recuperación de la identidad de los reclusos que les permita una nueva relación con la ciudad y sus habitantes. Se sustenta en la convivencia familiar, sin embargo, los parientes al menos una vez a la semana tienen que desembolsar más de 700 pesos por visita, desde la aduana hasta el último filtro de acceso. Se debe investigar, sancionar y recluir a todos los funcionarios y trabajadores que participan en esta cadena de corrupción carcelaria, la que permite recabar ingresos superiores a los 6 millones de pesos al año. La sociedad más informada y con mayor conciencia social está harta de tanta impunidad. Así lo manifestó en las urnas el pasado 7 de junio. Si para ustedes todo es transparente y cumplen con las leyes y con el mandato superior de la sociedad, no debe intimidarles someter a un referéndum a la revocación de mandato del jefe de gobierno del Distrito Federal. Los resultados que obtuvo Morena en las 16 delegaciones ascienden a 792,816 votos, sin contabilizar los 200,000 que fueron anulados, contra 515,000 de PRD, PT, Nueva Alianza, 507,000 de la coalición del PRI Verde Ecologista y 440,000 del PAN. El partido que llevó al poder al actual jefe de gobierno perdió 5 delegaciones, que ganó Morena, como Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac, Azcapotzalco y Tlalpan. Basta recordar que hace más de 11 años el PRD capitalino ganó el 80% de las delegaciones, porcentaje que ha ido en picada. Pero más allá de los números y más allá de la parcialidad con que se calificaron las elecciones pasadas, surgen las verdaderas razones por las que no reconoció el triunfo en 4 delegaciones que fueron impugnadas por Morena. En Iztacalco ganó el negocio del Grand Prix, que promociona la Fórmula 1, que deja ganancias por más de 400 millones de dólares anuales, de las cuales nada le corresponde a la ciudad. En Iztapalapa, el fiel de la balanza es la central de abastos, que maneja operaciones financieras de más de 8 millones de dólares al año. Por favor de concluir, diputada. Superior a los recursos que maneja la Bolsa Mexicana de Valores en Coyoacán. Son los megaproyectos los que impidieron a todo esto reconocer el triunfo de Morena.
En la Gustavo Madero se desconoció el triunfo porque al aceptar el recuento de voto por voto y abrir la paquetería electoral, como ya lo había dictaminado la Sala Regional del TRIFE, significaría que los funcionarios de mesa de casillas, consejeros distritales y funcionarios del IEDF fueran a la cárcel. En este sentido, las penas son usurpación y falsificación de documentos oficiales. Se califican con pena corporal y sería el caso más escandaloso del fraude electoral en la historia del país, operativo que encabezó el secretario Héctor Serrano, exsecretario Héctor Serrano Cortés. Licenciada Patricia Mercado, evitemos en lo posible el riesgo de perder la gobernabilidad al marginar el ejercicio de libertades y derechos como la libre manifestación de ideas de una sociedad crítica y consciente que tiene el deber cívico y jurídico de participar en la toma de decisiones. La sociedad asume la participación como un derecho. Concluya, diputada. Concluyo. Y como una obligación que las propias autoridades desconocen al tomar decisiones unilaterales, rompiendo puentes de cooperación para una convivencia incluyente. Luchemos por una patria nueva, libre, llena con amor y respeto al prójimo. Gracias por la atención a estas demandas ciudadanas, licenciada Patricia Mercado. Gracias y es cuanto, presidente. Gracias, diputada. En atención al numeral tercero del punto segundo del acuerdo que norma la presente sesión, se concederá el uso de la tribuna hasta por 20 minutos a la secretaria de Gobierno del Distrito Federal a efecto de que rinda su informe.